La figura de Bong Joon-ho es una de las más interesantes del panorama cinematográfico del siglo XXI, y sus 8 largometrajes conforman una filmografía única y una identidad propia e inconfundible. Navegar sus películas y comentar todos sus rasgos temáticos, estilísticos y formales durante mi análisis de Crónicas de un asesino en serie fue un viaje laborioso pero enormemente gratificante. Así que me apetecía aprovechar que tengo las pelis frescas en la mente para hacer un vídeo más ligero ordenando sus 8 trabajos de peor a mejor. Y evidentemente, y como siempre que hablo de cine, este ranking es personal y absolutamente subjetivo. Vamos a ello. Número 8, Mickey 17. Nothing was working out and I wanted to get off of Earth. You're applying to be an expendable? Yeah. La historia de un hombre que, en su intento de huir de una deuda criminal, se encuentra trabajando en una nave espacial bajo un contrato que le fuerza a morir una y otra vez desempeñando los trabajos más duros y siendo reemplazado sucesivamente por un clon. Y en mi opinión, la peor película de Bong y con mucha diferencia. Lo mire por donde lo mire, este tedioso apólogo sobre la explotación laboral y el culto dictatorial me parece un trabajo muy poco inspirado que adolece del guión más disperso y desilvanado que ha escrito nunca el surcoreano, con una preocupante falta de foco en su estructura y una narración en off tan inconsistente que prácticamente desaparece durante media película y tan innecesaria que perfectamente podría haberse suprimido por completo. Su único aspecto verdaderamente notable es la estupenda interpretación de Robert Pattinson, que hace lo que puede por cargarse la película a las espaldas y sacar adelante un personaje que tampoco es que esté especialmente bien delineado. Desde luego sale muchísimo mejor parado que Mark Ruffalo, fuerísima de onda durante toda la película y seguramente la peor actuación que le he visto hacer en más de 20 años de carrera. En fin, hasta los más grandes tropiezan de vez en cuando, que es lo que le ha pasado a Bong. Mickey 17, al igual que su protagonista, muere rápido y no consigue mantenerse en pie mucho más allá de su premisa. Número 7, Okja. Say hello to a super piglet. This beautiful and special little creature, a revolution in the livestock industry. Con esta fábula sobre el viaje de un adolescente en su intento por salvar a su mascota, un supercerdo, de las garras de una multinacional, Bong construye un trabajo digno, pero su fórmula empieza a mostrar unos síntomas de desgaste y de desequilibrio que de alguna forma anticipan todos los problemas que tendría Mickey 17 8 años después. Okja abandona la precisa construcción de personajes de sus mejores películas y opta por la exageración y la caricatura, con un Jake Gyllenhaal tan estridente y tan pasado de rosca que parece el personaje de un anime, lo cual podría no ser un problema si no fuera por la enorme disonancia que genera con el resto del reparto. Y es que en cierta forma Okja tiene un aire muy Miyazaki, tanto por sus personajes como por su trama y su mensaje ecologista. Pero viéndola no puedo evitar pensar constantemente que el maestro japonés, con esta misma premisa, habría tallado una pequeña joya entrañable y tremendamente emotiva, algo que Bong no termina de lograr del todo a pesar de la contundente agudeza de sus últimas escenas. No es una película sutil, eso es evidente, pero bueno, ¿a quién vamos a engañar? Bong nunca ha sido un cineasta sutil. Okja es posiblemente su película más accesible en más de un aspecto y, como ya he dicho, es un producto en líneas generales solvente, pero está lejos de alcanzar la maestría de sus mejores películas. Número 6, Snowpiercer. The population must always be kept in balance. I said sit down! Una claustrofóbica distopía sobre una tierra congelada en la que los únicos humanos supervivientes viven hacinados en un tren en continuo movimiento, Snowpiercer fue, en el momento de su estreno, la crítica más rabiosa a la estratificación social y el sistema de clases de la filmografía de Bong Joon-ho, una jerarquía tan arraigada en el mundo moderno que es capaz incluso de sobrevivir al apocalipsis. Snowpiercer evidencia, por desgracia, dos limitaciones de Bong como cineasta: que rodar escenas de acción no es precisamente su punto fuerte y que sus diálogos más sobrios y trascendentales pueden resultar a veces algo cursis y trillados. O tal vez se deba a que simplemente el inglés no es el idioma más adecuado para recitarlo. A pesar de esto, Snowpiercer es un éxito gracias a lo que sí sabe hacer bien: equilibrar tonos aparentemente dispares y complementar de manera muy efectiva el carácter lineal y escalonado de su narrativa con una estupenda configuración espacial que tiene sentido tanto argumental como temático, a lo que hay que añadirle el buen hacer de su reparto, en el que destaca la interpretación roba escenas de la grandísima Tilda Swinton en un papel que muy pocas actrices podrían haber defendido. No es una película perfecta y tal vez no sea yo tan fan de ella como mucha gente, pero es sin duda un añadido sólido a su filmografía y una película recomendable. Número 5, Perro ladrador poco mordedor. 그럼 너 학교 가야지. 민돌이가 사라졌는데 학교엔 가서 뭐해요?
수업이 귀에 들어오긴 하겠어요? Una comedia negra sobre un profesor frustrado que inicia una guerra contra los perros de su edificio mientras una joven intenta detenerlo. La ópera prima de Pong muestra a un director aún en fase embrionaria, pero de potencial indiscutible. Perro ladrador poco mordedor carece de la robustez formal de películas posteriores y Pong aún no ha encontrado del todo su voz como realizador, lo que deriva en imperfecciones narrativas y en una propuesta visual aún sin pulir, pero el guión ya da inequívocas muestras de ingenio y en él empiezan a hacer acto de presencia algunos rasgos que con el paso del tiempo se convertirían en seña de identidad de su cine. El uso de los sótanos, las dificultades a las que se enfrenta la clase trabajadora o la extraña intrusión de comedia en narrativas de suspense, logrando encontrar el patetismo y el humor en las reprobables acciones de un hombre emocionalmente drenado por una esposa castrante y un empleo que se le escapa. A ratos tontorrona, a ratos inquietante, a ratos cercana y con una pareja protagonista que se complementa estupendamente, su acabado algo rudimentario le impide ser una gran película, pero como debut la verdad es que tiene bastantes virtudes y aprueba con nota. Número 4, The Host. Mr. Kim, formaldehyde. Dirty formaldehyde. Pour him into the sink. Vale, con esta entrada ya damos un salto de calidad importante y empezamos a jugar en otra liga. Vender el cuarto largometraje de Pong como una película de monstruos es no hacerle justicia en absoluto, ya que es posiblemente su mayor logro en lo que se refiere a hibridar tonos y géneros que sobre el papel no deberían funcionar juntos, siendo thriller de secuestros, terror, melodrama y comedia física, todo puesto al servicio de una valiente alegoría política que resalta la negligencia sistémica, la paranoia urbana y el intervencionismo militar que tanto marcaría la política internacional durante la primera década del nuevo milenio. Y a pesar de ser un producto tan específico de su tiempo, la universalidad en su manera de concretar la ansiedad, la opresión y los lazos familiares de sus personajes la mantiene fresca y atemporal. Aunque creo que tiene películas todavía más redondas, es posible que The Host refleje, mejor que ninguna otra, la quinta esencia de su cine, sus hechuras más privativas de la manera más pura y más desvergonzada. Es divertida, es emotiva, es opresiva, es ambiciosa, es inesperada, está fantásticamente interpretada y, todavía mejor, consigue ser coherente a pesar de sus bolas curvas y sus dobles tirabuzones. The Host es, en resumen, uno de los trabajos de ciencia ficción más resonante del cine moderno y una parada imprescindible para cualquier amante del cine de género. Número 3, Madre. El cuarto largometraje de Pong es el taciturno relato de una madre en su intento por resolver el asesinato del que han acusado a su hijo, un chaval con una discapacidad intelectual. Una película que por sinopsis podría sonar como el típico producto caza-Oscar salido del Hollywood de los años 90, pero que acaba siendo una sofisticadísima vuelta de tuerca al cine negro y al thriller detectivesco que aún así no tiene ningún inconveniente en jugar con tonos y desarmar convenciones narrativas a la hora de configurar una ambivalente tesis sobre la maternidad, el sacrificio, la dependencia y el desempeño policial, y que explora de manera angustiosamente sibilina y silenciosa una de las obsesiones más consistentes del surcoreano, lo que el individuo como animal social oculta bajo la imagen más superficial, representado a través de una realización exquisita que utiliza el color como herramienta semántica para realzar siluetas y símbolos dentro de la historia, a lo que hay que sumar el gigantesco trabajo de Kim Hye-ja interpretando la ambigüedad moral y el carácter incierto de uno de los personajes más interesantes de toda la filmografía del surcoreano. Antes decíamos que Pong no es un cineasta sutil, y lo mantengo, pero esta película evidencia que no lo es porque no le da la gana, porque cuando se lo propone, como es el caso de Madre, es capaz de tejer narrativas enormemente delicadas. Tal vez no sea a priori la película que define con más rotundidad el estilo de Bong Joon-ho, aunque esto es debatible, pero es sin duda una de las mejor ejecutadas de su carrera. Número 2, Parásito. 뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. Muy probablemente la película por la que Pong será recordado para mucha gente y en muchos aspectos posiblemente la de cualidades más evidentes, la más visceral y la más atronadora, la que refleja de forma más clara sus postulados temáticos sobre la desigualdad y la lucha de clase, y gracias a la maestría de la que hace gala a la hora de tejer su urdimbre tonal y de conducir al espectador a través de un argumento lleno de turbulencia, la que tiene un guión más apabullante, rutilante en sus giros pero también enormemente astuto a la hora de plantar semillas argumentales sin que el espectador se dé cuenta.
Parásitos es lo que es gracias, además, a su puesta en escena, al fabuloso diseño de la mansión de los Park y del gueto de los Kim, y por encima de todo a una extraordinaria caracterización de personajes representada por uno de los repartos mejor afinados del cine reciente, no solo por sus interpretaciones individuales, sino especialmente por lo increíblemente bien que funcionan como conjunto, cristalizando mejor que ninguna otra película del director su particular mirada al concepto de familia. Es difícil negarle el número 1 a una película de este calibre y tal vez si me preguntáis otro día la pondría primera, pero por lo menos hoy, y siendo fiel a mi criterio personal y a la película a la que vuelvo con más frecuencia, tengo que decantarme por otra favorita. Número 1, Crónica de un asesino en serie. 이 순사밥도 먹는 거고 내가 다른 거 몰라도 이 사람 보는 눈은 있다는 거 아닙니까? Poco más puedo añadir de esta película que no haya comentado ya en el vídeo que hice sobre ella. Es uno de mis thrillers policíacos favoritos de la historia. El segundo largometraje de Bond dinamita el género por completo y, gracias a su concreción, a su realismo y a su complejo retrato sociológico, deslustra y desacredita sus convenciones, haciendo todo lo que en teoría no se debería hacer en una película de detective. Sus héroes son, en el mejor de los casos, cuestionables, su investigación es caótica y farragosa, su progresión renqueante, dando a veces la sensación de avanzar un paso y retroceder dos, su tono fluctuante, convirtiendo de nuevo actos objetables en incontrolable hilaridad, sus pistas poco fiables, sus respuestas nebulosas y enigmáticas, su resolución inalcanzable, y a pesar de todo, o puede que gracias a eso, la honestidad de su propuesta, sumado a su brillante imaginería y a su impecable armadura formal, conforman una unidad de enorme cohesión y de una resonancia emocional que quita el aliento. Song Kang-ho es un grandísimo actor y nunca ha estado mejor que en esta película. No son muchas las obras de ficción que son capaces de hacerte sonreír mientras te clavan un puñal en el pecho. Y por todo eso, Crónica de un asesino en serie es mi número 1. Y ahora, decidme vosotros, ¿cuál es vuestra película favorita de Bong Joon-ho? ¿Cuál es la que menos os gusta? ¿Y qué otros directores creéis que se merecerían un ranking de este tipo? Nos vemos próximamente y, como siempre, gracias por escuchar hasta el final.